Sube un poquito el micro si quieres, a lo mejor. Respecto al resto, vamos. Vale, pues empezamos ya. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la rama de estudiantes del IEcubo en la UNED. En esta ocasión vamos a hablar sobre publicaciones técnicas en el IEcubo. A lo largo de esta sesión, Manuel Castro y yo os guiaremos a lo largo del contenido. Dentro de las secciones que tenemos hablaremos del IEcubo Sección España, Sociedad de la Educación del IEcubo, el capítulo español de la Sociedad de la Educación del IEcubo, de las ramas de estudiantes del IEcubo, de Young Professionals España del IEcubo, de Women in Engineering en España del IEcubo, y luego hablaremos sobre las publicaciones. Hemos estructurado las secciones de las publicaciones en tipos de artículos, artículos para revista, artículos para conferencias, por último, estructurado un artículo. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los ponentes que estáis participando en esta sesión y también agradecer a todas las personas que os habéis registrado y que os habéis unido a esta sesión y espero que os guste el contenido de la misma. Supongo que os habéis registrado al evento porque estáis conectados aquí y también os hemos preparado una pequeña encuesta de inicio para saber qué motivaciones tenéis de conectados a esta sesión y qué es lo que queréis aprender. Si no la habéis podido cumplimentar hasta ahora, os agradeceríamos que la cumplimentaseis en breve. Y hablando sobre los ponentes, empezaremos con el profesor doctor Manuel Castro, que nos hablará del IEcubo. El profesor doctor Óscar Bonastre nos hablará de la sección del IEcubo en España y también del capítulo español de la educación del IEcubo. A continuación, el profesor doctor Edmundo Tobar nos hablará de la Education Society del IEcubo a nivel internacional y continuará Ángela Sánchez hablándonos de las ramas Hispania. También estará Arturo Medina hablándonos de Profesiones España y Manuel Castro nos comentará qué es Women in Engineering en España. Y a continuación, el doctor profesor Manuel Cairo nos hablará sobre los tipos de artículos que podemos hacer. Continuará Martín Llamas, el profesor doctor Martín Llamas, dándonos su visión sobre las publicaciones en revistas. Continuaré yo hablando sobre publicaciones y conferencias y por último el profesor doctor Eliazar Cristóbal nos comentará cómo debe ser un artículo tanto para revista como para conferencia. Sin más comentarios al respecto, os cedo la palabra al profesor doctor Manuel Castro para que os cuente qué es el IEcubo. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Si puedes taparle el micro a Jesús o a Yago, que se le están colando por ahí sonidos alrededor. Sí. Yo no puedo dar aquí, el administrador solamente puede hacerlo, entonces ya quitamos los ruidos externos. Vale, creo que ahora mismo solo tenemos Ahora el micro. estamos todos ya estamos tú y yo, perfecto. Sí. Bueno, pues la idea hoy también, si quieres pasar ya la transparencia, Pedro, la idea hoy es que, bueno, sobre todo para los que, bueno, todos conocéis el IEcubo, pero siempre hay muchas partes del IEcubo. El IEcubo es como una especie de gran entorno matricial y a veces es complicado de conocerlo y son muchos años para conocerlo y muchas horas de colaboración y de voluntariado allí. Entonces, la idea que tengo yo es contaros un poquito rápidamente qué es una pequeña parte del IEcubo, que es la parte más elevada, y luego iremos ya bajando hacia lo que es la parte ya más operativa, como es la sección, el capítulo, la sociedad, la rama de estudiantes y un poco luego ya veremos sobre el tema de publicaciones, tanto en congresos como en revistas. En esa línea, pues el IEcubo es una sociedad profesional, es la sociedad profesional más grande que existe en el mundo y en estas sociedades profesionales lo que intentamos es sobre todo tener sinergia. Las redes es lo que garantiza a las sociedades profesionales. En esta época, digamos, de enclaustramiento, pues perdemos esa parte física, pero mantenemos en este caso la parte virtual como parte de apoyo y de soporte. Existen sociedades profesionales de muchos tipos y muchos, aparte del IEcubo existen muchas más, como son desde AIPO para temas de lo que es digamos, el trabajo dentro de informática, o existe, por ejemplo, el ACM para temas de informática en Estados Unidos, o el TAE de la educación en la electrónica. Hay muchas sociedades profesionales y el IEcubo, como digo, es una de ellas. Y si pasas la siguiente transparencia, además es
una de las más grandes que existe en el mundo actualmente. Nos focalizamos solo en un área de trabajo, el área de ingeniería eléctrica. Esto parece muy restringido, sobre todo los que trabajamos en ingeniería, pero al final no es tan restringido porque esa área de ingeniería eléctrica y electrónica es como se entiende en Estados Unidos el área de ingeniería eléctrica, que es todo lo que tiene que ver con la electricidad. Desde la electricidad, la eléctrica, la electrónica industrial, digamos la parte de potencia, evidentemente, todo lo que es comunicaciones, todo lo que es informática, todo lo que tiene que ver un sentido, una relación con la electricidad, está dentro del IE Cubo. Está, por ejemplo, todo lo que sería la parte de bioingeniería también, evidentemente, está la aeroespacial, tocamos muchas partes. La salud también, la parte que de salud que es eléctrica, también se corresponde dentro de este entorno. Y el propósito básico del IECubo es impulsar esa innovación tecnológica y la excelencia en beneficio de la humanidad. Si pasas a la siguiente transparencia, el IECubo es la mayor organización mundial profesional, somos más de 400.000 miembros en todo el mundo, aproximadamente la mitad está en Estados Unidos y la mitad fuera de Estados Unidos, y aproximadamente la mitad son empresas y la mitad somos, sobre todo, gente de academia o de gobierno, digamos, como tal. Somos una sociedad, una organización que sobre todo se conoce por los estándares, el Bluetooth, el Ethernet, la mayoría de estándares que existen en el mundo pues están proporcionados o patrocinados por el IECubo. Hacemos muchas conferencias, más de 1000 conferencias al año en 76 países como tal, y somos uno de los mayores editores de literatura científica en temas de ingeniería eléctrica en el mundo. El IECubo Explorer, por ejemplo, tiene más de 5 millones de documentos con más de 10 millones de descargas cada mes. Esto es una parte fundamental dentro del Cubo. Hemos hecho, se pasa a la siguiente, 130 años en 2014, ahora ya tenemos 136 años ya de edad, estamos bastante bien conservados para la edad que tenemos. Empezamos con dos sociedades americanas desde el siglo XIX y ya a principios del XX, luego la fusión en 1963 de las dos dio paso a lo que es el IECubo actualmente. Ahora, como decía antes, somos más de 400.000 miembros en el mundo, aproximadamente más o menos como un 20-25% son estudiantes, que es la parte que nosotros creemos que es el futuro, evidentemente, la ingeniería. Aquí estáis hoy la mayoría de estudiantes como tal. Y tenemos, digamos, punto de trabajo en 160 países, más de 300 secciones y en regiones geográficas como tal. Que si veis a continuación, esto es cómo está el mundo dividido por el IECubo. Las regiones de 1 a 6 son Estados Unidos, la 1, por ejemplo, es Nueva York y la zona de Boston, la 2, 3, 4, 5, 6 llega hasta California, que es la parte, digamos, más grande dentro de Estados Unidos, la 7 es Canadá, la 8 sería toda Europa, Oriente Próximo y África, que es la más extensa del IECubo, 9 es Latinoamérica, desde el Río Grande hacia el sur, desde México para abajo, y la 10 sería todo Asia entero, Asia lejana, y Australia. Esto sería un poco como está dividido el IECubo. Las dos regiones que ahora mismo están creciendo más son la región 8 y la región 10, lo que es Europa, Oriente Próximo, África y Asia y Oceanía, Australia como tal. Somos más o menos algo menos del 50%, somos como un 40% aproximadamente, pero son las que están creciendo más fuertemente. El resto de regiones están más o menos estables o bajando un poquito en general. Ahora vamos a ver otra transparencia que tiene mucha amiga, que es un poco cómo está organizado el IECubo desde arriba, como decía antes. Los miembros son la base, el núcleo del IECubo, vosotros como miembros, hay varios tipos de miembros, que son el miembro, digamos, regular, el miembro estándar, el miembro asociado, los miembros estudiantes, los Young Professional, y luego ya estarían los Senior Member, que son aquellos miembros que tienen ya un reconocimiento profesional y más de 10 años de antigüedad en la profesión y que han tenido una revisión por pares dentro del IECubo para ser Senior Member, y por último los Fellow Members, que a su vez son ya, digamos, ese 1-2% superior del IECubo que han aportado una serie de conocimientos a la sociedad y se reconoce por ello en el IECubo este tipo de miembros. Esos todos son los miembros, más de 400.000, y estamos gobernados por un Board of Directors, que son 23 la Assembly, que somos 23 personas, 10 directores de regiones, 10 directores de divisiones y 3 presidentes, el de este año, el del año pasado y del año que viene. Yo soy parte ahora mismo de ese Assembly como director de la División 6 del IECubo.
ese assembly se complementa con una serie de officers, de administrativos también del IECUBO, de alto nivel, el director ejecutivo y otros vicepresidentes, llegando hasta un número de 40 y pico personas, que son el board de los directores del IECUBO. Y ahí es donde se dirige, digamos, el IECUBO como tal. Luego hay varios grupos, como son el PSB, que es Publications and Services, IECUBO USA, que es solamente la parte americana del IECUBO, esas regiones 1 a 6, la parte de actividades educativas, la parte de estándares, la parte de miembros, MGA, miembros y geografía, donde están las regiones y secciones. España, por ejemplo, es una sección, y aquí tenemos al presidente, al presidente de la sección española. La parte de actividades técnicas, donde están las sociedades y los consejos, donde tenemos aquí la sociedad de educación, donde está el presidente electo, que es el Mundo Tobar, y la parte ejecutiva que decía antes. Pues si pasamos a la siguiente, veremos que el IECUBO técnicamente son 38 sociedades y 7 consejos técnicos. Por ejemplo, la Sociedad de Educación, donde estamos la mayoría de los que nos movemos por aquí, la Sociedad de Comunicaciones, la Sociedad de Informática, la Sociedad de Potencia y Energía, como digo, 38 sociedades agrupadas por temas técnicos o por temas, digamos, de conocimiento como tal. Esas 38 sociedades están divididas en más de 2.200 capítulos, que es la parte de una sociedad que está en una región o está en un país. Por ejemplo, el capítulo de educación en España es una de esas, justamente de esas organizaciones, de esos capítulos como tal. O el de Portugal o el de los países del Golfo. Y luego también, como lo que se llama Organization Units, unidades de organización, están las ramas de estudiantes, que tenemos más de 2.500 en 80 países. Y también luego existen capítulos de ramas de estudiantes, por ejemplo, en la UNED, que aparte de la rama de la UNED, tenemos un capítulo de la Sociedad de Educación dentro de la rama de la UNED. Ya para acabar esta parte mía, comentaros que, por ejemplo, como decía antes, yo soy el director de la División 6, por eso tengo un puesto en ese assembly, dentro de esos 23 personas que dirigen ahora mismo el IECUBO. En esta División 6 estamos 7 sociedades, que somos sociedades, digamos, con competencias horizontales y actividades horizontales. Somos la Sociedad de Educación, la Sociedad de Electrónica Industrial, la Sociedad de Seguridad en la Ingeniería de Productos, la Sociedad de Comunicaciones Profesionales, la Sociedad, digamos, de Reliability, de lo que es sistemas seguros, la Sociedad de Implicaciones Técnicas de la Tecnología, de implicaciones de la tecnología, sociedades de la tecnología, y por último la Sociedad de la Gestión de la Tecnología en la Ingeniería. Estas 7 sociedades, como digo, forman la División 6 y tiene un representante de esa División 6 dentro del board de directores. Con esto espero que tengáis una visión un poquito más completa de lo que es el IECUBO y ya con eso dejo la palabra al presidente de la sección española, a mi compañero Óscar Bonastre. Ya puedes pasar a la siguiente, Pedro. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Por mi parte os voy a presentar o voy a hacer una introducción a la sección española. Muchos de los detalles ya los ha comentado Manuel porque es una estructura muy común y vamos a ver si hacemos una introducción. A ver, ¿puedes pasar, por favor? La sección española es la cuarta sección más antigua en la región 8, como ha dicho Manuel antes, dentro de cada región hay secciones que corresponden a cada país y España es la cuarta más antigua. Fue fundada en el año 68 en Madrid y en el 2018 cumplió 50 años de historia. Tuvimos un año con actividades para reconocer este 50 aniversario y fue bastante activo y en cuanto a la descripción de la sección de sus membresías, pues y cómo está dividida, tenemos 84% de hombres, 16% de mujeres. Estos datos son a fecha de enero del 2020, que los reunió el área de membresías de la sección. Tenemos 23 capítulos activos, como ha dicho Manuel antes, que consistían los capítulos y demás, que provienen de las sociedades. Tenemos 20 ramas de estudiantes activas y tenemos también el detalle que es la primera sección, la primera rama de estudiantes fue fundada en Madrid y es la segunda más antigua en la región 8. Curiosamente se formó antes de la sección. Recientemente lo consulté en el área de historia de la sección y se fundó unos años antes del 68 en Madrid.
También tenemos 4 grupos de afinidad, Affinity Groups, que son los Life Member, Mujeres en Ingeniería, WIE, Young Professionals y el SIDE, que es para actividades humanitarias. ¿Seguimos, por favor? La directiva la tenemos de esta forma. He preferido presentarla así porque quiero incidir en determinadas áreas que este año han crecido. ¿De acuerdo? Tenemos una estructura formada, la clásica, que es presidente, vicepresidente, pasado presidente, secretario y tesorería, que es el núcleo. Luego tenemos un área de transferencia que hemos impulsado en este bienio nuevo, 2021, para hacer un poco más la visibilidad de la sección de la transferencia de conocimiento. ¿Vale? Ahora sabéis que el Ministerio tiene un eje estratégico que es impulsar la referencia de conocimiento y en la sección española consideramos que tenemos suficiente empaque para apostar por esto. El área de transferencia se basa en las relaciones con la industria y actividades técnicas y estándares. Como bien ha dicho Manuel antes, el área de estándares es un área bastante fuerte dentro del IECubo, tiene más de 1000, como ha dicho antes, y eso es considerado como transferencia de conocimiento. Entonces, como podéis ver, ambas áreas han crecido bastante en número de voluntarios con la intención de impulsar lo que es transferencia de conocimiento durante el bienio 2021. Luego tenemos un área de comunicación, que es todo lo que se encarga de la web, noticias, redes sociales y demás, que también consideramos que es importante. El área de membresías. Luego tenemos un área de actividades educativas de fomento de estudios de ingeniería, que tiene ciertas sinergias con el capítulo de educación. Luego tenemos capítulos, que como hemos dicho antes tenemos 23 activos. El área de conferencias, aquí tratamos de dar visibilidad a todas aquellas que se celebran en España, aunque vengan del extranjero, pero que se celebren en España, ¿no? Tenemos un proceso de evaluación de la calidad de las mismas y que tenemos que dar el visto bueno cada vez que una de ellas se celebra en el área geográfica de la sección española. Tenemos actividades profesionales que pretende dar una proyección a los Young Professionals también. Premios y nominaciones, donde todos los años damos una serie de premios, que es el reconocimiento al mejor industria, al mejor capítulo, que ha hecho más actividades, a la mejor rama y otra serie de premios que vamos a ir sacando durante este año. Los Affinity Groups, como hemos comentado antes, son el Women Engineering. Consideramos que es estratégico también porque es importante atraer mujeres al IECubo por la diapositiva que he puesto antes de la distribución de las membresías, que hay que aumentar el número de mujeres, es un eje estratégico del IECubo también. Los Life Members son los veteranos, digamos, que aportan gran experiencia. Los Young Professionals, que es un poco los que tienen un periodo de experiencia profesional, pero todavía no están suficientemente maduros, pero también es importante para la sección. Y luego el área de tareas o labores humanitarias, ¿no? El SIDE. También es un eje estratégico del IECubo que ha lanzado durante estos últimos años y que queremos tener una representación también en la sección. Luego tenemos otros grupos ahí abajo, que es el tema de historia. Los Milestone, que son los reconocimientos a hitos históricos del IECubo. En España tenemos 2. Uno fue el de Torres Quevedo y luego el segundo es el de Salvá y Campillo, que fue el año pasado, bueno, hace un par de años, en Barcelona, que se logró por segunda vez para la sección española. Luego el área de VTools y la consejera Magdalena Salazar, que actualmente es nuestra directora de la región 8. Seguimos, por favor. La situación actual en la sección española, a fecha del 23 de enero del 2020, tenemos 3.613 miembros. La distribución, tenemos un 82% de hombres, un 11% de mujeres y un porcentaje que los miembros no han querido indicar ni una ni otra, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, aquí es donde justificamos el tema de Women Engineering, que hay que impulsarlo para atraer mujeres en ingeniería. Luego tenemos el gráfico de abajo, en el cual tenemos un 88% de universidades y un 12% de centros de investigación. Si vemos la distribución geográfica, lógicamente tenemos más miembros en la zona central, en la capital, luego tenemos la comunidad por comunidades autónomas, podéis ver el círculo más grande en función del número de miembros que tenemos. Estos datos, como digo, han sido obtenidos del área de membresías de la sección y actualizados a esta fecha. Distribución por categorías. Manuel Castro antes ha comentado los diferentes tipos de miembros y en la sección española pues tenéis estos datos a día de hoy.
en cuanto a afiliados, asociados, miembros Fellow, Life Members, Life Seniors, Seniors, miembros, graduados y estudiantes. Por favor, continúa. Situación actual en cuanto a la distribución de membresías, los que provienen del sector académico, del sector industrial y del sector gubernamental. Esto se ha hecho en base a una muestra de 901 miembros de la sección española que han indicado de dónde provienen y es donde queremos justificar un poquito la apuesta que ha hecho la sección española durante el bienio 2021 para la transferencia de conocimiento. Tratar de interconectar este sector industrial con el académico para impulsar la transferencia, que hasta ahora era más académica, de publicaciones clásicas en journals, congresos y demás, pero ahora queremos impulsar la transferencia de conocimiento del académico a la industrial. Continúa, por favor. En cuanto a objetivos que proponemos durante este bienio 2021, el primero ya lo he nombrado antes, es atraer la atención de la industria y academia como impulso de transferencia de conocimiento. Ya hemos tenido reuniones con el Ministerio, con el presidente del Comité de Transferencia de Conocimiento. Los primeros resultados están siendo positivos, pero estamos todavía en el camino y esperamos llegar a buen término, ¿no? Impulsamos también el área de estándares, como he comentado aquí. Luego, la sección española también pretende que haya miembros en comités de transferencia de conocimiento para que la voz de IECubo sea también escuchada. Nos consta que es bien apreciada por el Gobierno y es un gran paso que estamos dando. También queremos impulsar iniciativas dentro de la sección para promover doctorados industriales relacionado por todo lo anterior. Los doctorados clásicos, los académicos, ahora han aparecido desde hace unos años estos doctorados industriales y en el IECubo, ya que tenemos esta distribución de membresías en la industria y en la academia, pues queremos impulsar este tipo de doctorados haciendo de bisagra. Estamos también teniendo una buena aceptación y haciendo un esfuerzo por impulsar este ítem. También la sección española quiere promover actividades de educación continua, es un eje estratégico del IECubo a nivel mundial y también aportar un valor añadido en actividades que sean de interés para los estudiantes y también para los young professionals. Todo esto hace un paquete que trate de ofrecer actividades de valor añadido a las membresías. ¿De acuerdo? Entonces, con esto he hecho una introducción, un repaso a la sección española, haciendo un poquito lo que ha introducido Manuel Castro de toda la división del IECubo y lo que es en la sección española. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros en esta sesión de IECubo. Bueno, yo continúo con la descripción que Manuel que ha comenzado Manuel, estableciendo de arriba abajo un poco cuál es un poco la estructura compleja en la que nos movemos en IECubo, en la que, bueno, pues como él ha dicho, pues tenemos que, a medida que te vas incorporando, que ejerces actividades de voluntario en distintas actividades, pues vas tocando y vas conociendo un poco más acerca de toda esta estructura global. Ahora estamos en una unidad dentro de IECubo con las sociedades técnicas y dentro de ellas hay una sociedad específicamente de educación. No toda la educación de IECubo se trata en esta sociedad, en esta sociedad sí, pero sí que tenemos la ventaja de, como sociedad técnica de educación, pues establecer relaciones y establecer colaboraciones con el resto de unidades de IECubo que promueven actividades educativas, como bueno, por otras sociedades, por las propias secciones, como ha explicado Óscar también, o incluso como una unidad fundamental dentro del núcleo de IECubo, como es el board, la directiva de las actividades educativas, que es, que es una unidad más orientada pues, a los productos profesionales, a la oferta educativa profesional, con mayor implicación de personal contratado, ¿no? Personal de plantilla de IECubo, para ofrecer estos productos y servicios educativos. Bueno, pues bien, en cuanto a la sociedad de educación, entonces, esta sociedad técnica, simplemente como no cabía esperar
De otro modo, pues la visión que tiene es la de ser líder global de educación en ingeniería. Y para ello el propósito, la misión que tiene esta sociedad, pues es la de promover el avance y la diseminación del estado del arte y los recursos relacionados con los campos de interés de la sociedad, que son dos fundamentalmente, el de la teoría y práctica de la educación y por otro lado el de la tecnología, todo aquello que tenga que ver con la tecnología educativa. Bueno, pues para promover el desarrollo de nuevas oportunidades académicas, profesionales, tanto en la industria como en otras áreas. Si puedes pasar, por favor. Bueno, pues en particular la Sociedad de Educación tiene también su propia trayectoria en toda esta historia. Óscar ha referido acerca de cuál es la historia, los datos históricos acerca de la sección española, Manuel sobre toda la sociedad, pero en particular esta sociedad técnica, la de educación, se fundó en el año 57 del siglo pasado. Y lo que sí que quería transmitir un poco pues es de qué manera eh, ha sido la evolución en membresía de miembros en esta sociedad en particular, ¿no? Cuando alguien escucha normalmente sin mayor experiencia en IECubo y les hablas de esta sociedad, pues la primera impresión que tiene todo el mundo es, bueno, esta es una sociedad más bien americana. Bueno, pues esto lo fue así en sus orígenes, en el año 57 en particular, en esta sociedad de educación. Ahí tenéis un poco los datos, 6% de la región 8, que es la europea, 5% de la latinoamericana, pero fundamentalmente todo, la mayor parte americana. Datos que siguieron hasta, bueno, pues hasta el año 97, en el que nosotros vivimos ya los comienzos de globalización de la sociedad. Y de hecho, bueno, pues ya contamos con el primer presidente, que fue Manuel Castro, de la Sociedad de Educación no americano. Eso ya fue hace 4 o 5 años. Y a partir de ahí, pues ha sido un presidente brasileiro y ahora tenemos un presidente americano, ¿no? Bueno, pues esto fue en los últimos años y actualmente, como podéis ver, pues el 60% de los miembros de esta sociedad, que somos unos 3.000 y algo, yo creo que con números casi similares a los de la sección española, que ha explicado Óscar, bueno, pues unos 3.400 miembros y el 60% ya son externos, ¿no? Y de hecho, pues ya formamos parte de la directiva, pues una mayor parte de miembros no americanos. Pues este es un dato muy significativo, pero que da idea del carácter global de la sociedad y cuando se tratan los problemas, ahora mismo, por ejemplo, pues bueno, pues ahora discutimos en la directiva pues cualquier tema, ahora no recuerdo cuál ha sido un tema de hoy, del presidente actual que nos traía, bueno, da igual, bueno, no lo recuerdo exactamente, ¿no? Pero cualquier tema que se trate y que afecta a la estrategia de la sociedad, inmediatamente se considera bueno, estar representados dentro de los officers de la sociedad, están representados todas las regiones, pues es uno de los requisitos que seguimos dentro de la sociedad y pues, efectivamente para tener en cuenta el punto de vista global de la sociedad y por lo tanto bueno, resaltar este hecho. Tenemos un folleto que es el que estoy manteniendo en la columna de la derecha en estas breves transparencias presentación. Bueno, pues la presentación que yo hago de la sociedad pues es muy global, es muy superficial, un poco, es más bien introductoria porque de hecho todas las actividades técnicas ya que se llevan a cabo en capítulos o como cuando se hable acerca de revistas o de conferencias, etcétera, pues todo, bueno, pues se centrarán muchas de ellas en las iniciativas que tenemos dentro de la sociedad. Como ejemplos de contribuciones que nuestros miembros relevantes llevan a cabo bajo el soporte de la sociedad bueno, pues es un grupo también de estándares, hay un comité de estándares en el que ya se ha aprobado pues, un estándar, que es el de objetos que veis ahí, el de objetos de aprendizaje inteligentes en red para laboratorios en línea y actualmente también hay otro grupo de trabajo sobre temas de seguridad
en aprendizaje. Hay otra aportación también que tiene que, como veis, son iniciativas particulares, son más específicas sobre temas educativos, pero que van en línea también con todas las grandes prioridades de IECubo, como es para el tema de temas de acreditación, ¿no? Entonces, sabéis que EIBET, por ejemplo, muchos de nuestras universidades y de nuestros títulos ya voluntariamente están acreditados por EIBET. Bueno, pues es es una parte importante, el principal actor dentro de IBET es IECubo. Bueno, pues en particular en la Sociedad de Educación, pues también se ha promovido los criterios por los cuales se acreditan o se van a acreditar los programas de ingeniería de ciberseguridad. Y también hay atribuciones relevantes en nuestras propias revistas, como a partir de números especiales, como también podéis comprobar. Sí, por favor, la siguiente. Muy bien. Sobre temas educativos, bueno, también quería comentar acerca de cuáles son los beneficios, cuál es el interés que que puede tener alguien que esté pensando, que seáis estudiantes, investigadores, profesores, evidentemente, en estos ámbitos, en ámbitos educativos. En concreto, beneficios, pues directamente, siendo miembro, pues tienes acceso a una copia en formato electrónica de nuestra revista de Transactions on Education. La otra revista, pues a precios promocionales, ¿no? Es la de TLT, la de Transactions on Learning Technologies, acceso también a la revista de Rita. Bueno, oportunidades de aprendizaje, también promovemos específicamente programas, ofertas educativas a través de seminarios, de webinars sobre temas educativos. También acceso, promovemos, también tenemos una línea estratégica para la promoción de los recursos educativos abiertos y además de promover evidentemente la oferta educativa de IECubo, estamos promoviendo el tema de MOOCs. Bueno, hemos lanzado ya, estamos en la tercera edición, me parece que es sobre recursos educativos abiertos y se está trabajando también en otro MOOC. Las tarifas para miembros. Bueno, además de sí que quería hacer mención que además de la oferta educativa propia de la sociedad, también, pues evidentemente, al estar en colaboración, otra estrategia, en colaboración con el EAB, con el Educational Activities Board, pues también colaboramos con ellos en temas de webinars o también pues participar en el desarrollo de distintos productos educativos. Bueno, yo creo que, bueno, sí, una transparencia más, por favor. Ahí tenéis la web y fundamentalmente, pues, cuál pueden ser las áreas de interés en las que os podéis sentir cómodos trabajando, en las que podéis participar y contribuir dentro de esta comunidad, pues, tanto si tenéis interés en temas, evidentemente, también pedagógicos, sobre la teoría y práctica de la educación, sobre la ciencia del aprendizaje, de la investigación multidisciplinaria de cómo los seres humanos aprenden, ingeniería del aprendizaje en la que, basados en datos de la ciencia del aprendizaje, construir nuevos productos, experiencias que ayuden a que el aprendizaje humano sea más efectivo, tecnologías de aprendizaje, herramientas que faciliten la entrega de información, la evaluación de los estudiantes. Comentábamos ahora mismo toda la importancia que está adquiriendo la comunidad online para llevar a cabo todas estas tareas educativas, sobre sistemas de gestión de aprendizaje, productos software a gran escala para monitorizar el progreso de estudiantes, evaluar cómo se organizan los planes de estudio mediante módulos, material de aprender, aprendizaje activo, técnicas de aprendizaje activos, técnicas específicas como clases invertidas, que si os interesa el tema de los MOOC o aprendizaje o técnicas también de aprendizaje como basado en proyectos, etcétera. Es decir, para cualquiera de las áreas de interés, esto que decía Manuel, que todo lo que tenga que ver, que las áreas de interés de IECubo afecta a todo lo que se toca con electricidad, con electrónica, etcétera. Bueno, pues el cómo educar para no tocar el cable equivocado y te dé un cortocircuito, pues es lo que hacemos aquí dentro de la sociedad. Bueno, pues nada más, muchas gracias y podéis seguir. Seguimos entonces con la siguiente. Gracias. Bueno,
De nuevo, ahora tengo que presentarle el capítulo de la sociedad de la educación dentro del IECubo. De nuevo, es una presentación centrada en el capítulo español, pero mucha de la información, pues lógicamente es común porque coincide con todo lo que ha comentado el mundo. Entonces, vamos a centrarnos en el capítulo español. La actividad, el capítulo español fue fundado con posterioridad al 2000, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la historia que tiene, pero tiene una actividad bastante intensa, ¿no? Es uno de los capítulos más activos dentro de la sección española y me atrevo a decir que también dentro de... Tenemos formados una serie de comités y unos grupos de trabajo. Dentro de los comités tenemos ahí una serie de líneas, como pueden ser, la primera de ellas es difusión y relación con otras asociaciones y entidades, ¿vale? Porque pretendemos tener una visibilidad. La parte de recursos educativos, ya lo ha comentado el mundo anteriormente, consiste. Luego otro comité de acreditación y evaluación de actividades. Estos comités al mismo tiempo tienen unos grupos de trabajo en que son difusión de la ingeniería y su formación, también para incentivar los estudios en ingeniería, otro que trata con redes sociales y tecnologías web, fundamental, publicaciones, que es el objeto del seminario de hoy, que posteriormente el resto de ponentes van a centrarse, laboratorios remotos y virtuales, que ahora con la que nos viene encima de la carga de trabajo online es también fundamental, objetos educativos reutilizables, los OER, que también lo conocemos por el acrónimo, analítica del aprendizaje y sistemas adaptativos, juegos y soluciones educativas, energía y sistemas industriales y educación continua de historia de la educación e ingeniería. A este historia de la educación también le damos interés para saber un poquito la progresión que hemos ido llevando en los años anteriores y adquirir experiencia. Y por último, internacionalización y relación con otros colectivos, que como veremos ahora, el capítulo español pues, ha logrado una serie de hitos importantes. Continúa, por favor. La situación actual, de nuevo, esto es los datos que tenemos en el capítulo de educación, son datos obtenidos de hoy, precisamente, del área de membresías, que he hecho la consulta esta mañana. Y aquí tenemos esta distribución. Tenemos actualmente 131 miembros a fecha de abril del 2020. La distribución, de nuevo tenemos aquí una situación similar a la sección. El 82% son hombres, el 15% mujeres y un 3% que no han mostrado qué género. La gráfica que hay a continuación tenemos el por grado, ¿no? De nuevo tenemos aquí la distribución por grado, ya la hemos introducido antes, tanto la sección como a nivel de cubo corporativo. Y estos 131 miembros están distribuidos, pues, uno en afiliado, 3 Life Senior, Life Fellow, 4 Life Member, Fellows, Senior Members tenemos 59, es importante, es un grado que logra una madurez dentro del capítulo de español, 50 miembros y luego tenemos otros ya miembros asociados, miembros estudiantes graduados y student members. Continuamos, por favor. En cuanto a la actividad del capítulo de educación, como he dicho antes, es uno de los capítulos más activos. Imparte numerosos seminarios periódicamente, muchos de ellos online, webinars como este, y tenemos una gran actividad. En cuanto a actividad del capítulo es bastante intensa y con seminarios bastante periódicos y demás. Luego hacemos una monitorización y ayuda en el proceso de candidatura Senior Member. Animamos a los miembros que cumplen una serie de requisitos que no es complicado, no son complicados obtenerlos y ofrecemos una especie de mentorización y ayuda en el proceso de candidatura, acompañándoles durante todo el proceso. Luego el capítulo impulsa también la colaboración con otros capítulos de educación en otras secciones dentro de la región 8 y tenemos un caso práctico con Portugal que el año pasado precisamente ganó el premio del mejor capítulo en los premios del IECubo de la Sociedad de la Educación. Tenemos acciones conjuntas con el capítulo, con la sección portuguesa en el capítulo de educación. Seguimos, por favor. El capítulo español tenemos, como he dicho antes, es de los más activos y aquí están las pruebas. Tenemos un reconocimiento internacional continuado. En el 2019, dentro de los premios de la Sociedad de Educación del IECubo, tuvimos premios al liderazgo por parte de estudiantes. En el 2018 se obtuvo el premio Mejor Capítulo y en el 2017 también se obtuvo un premio en el liderazgo de capítulo distinguido.
Hemos obtenido más premios en años anteriores, 2010 y otros años, pero he preferido centrarme en estos 3 últimos años para dar evidencias de que el capítulo tiene un recorrido continuado. Seguimos, por favor. Como objetivos fundamentales que impulsamos en el capítulo de educación, tenemos en primer lugar la integración de iniciativas de común interés a los capítulos de la sección española, lo cual significa que tratamos de hacer actividades que son educativas, pero de interés común y transversal al resto de capítulos, ¿no? Y son recibidas con bastante agrado. También queremos impulsar actividades sobre ética en ingeniería. Hay un programa del IECubo que es el tema de ética en la ingeniería, en los estudios de ingeniería y en la profesión de la ingeniería utilizando los valores éticos, ¿no? Es importante el uso de la tecnología de una manera ética y consideramos importante que desde los niveles de educación ya se impulse en ello. Tenemos también actividades de impulsar la educación continua, ya que, como he dicho antes, es un eje estratégico del IECubo que precisamente a día de hoy sigue impulsando de manera importante. También motivamos la educación basada en estándares, precisamente relacionado con lo que hemos comentado antes de la sección española y lo que ha comentado Edmundo, que tiene un estándar que ha nacido ya recientemente, hace el año pasado, creo que fue el reconocimiento, del tema de estándares y en este caso en el área de educación. Y por lo tanto, consideramos importante impulsarlo ya en las fases iniciales en la educación. Luego, pretendemos apuntar la presencia de actividades educativas en las ramas de estudiantes, por lo cual el capítulo de educación ofrece siempre la posibilidad de ponentes en conferencias, en seminarios, en workshops, en webinars de miembros distinguidos del capítulo de educación que sean de interés en el campo que les atraiga las ramas de estudiantes. También pretendemos hacer actividades que sean de interés para Young Professionals y para WE. Como hemos dicho antes, es muy transversal. También impulsamos premios en el capítulo de educación, que son los premios al mejor trabajo fin de máster, trabajo fin de grado y tesis. Estos premios tienen un recorrido importante de años anteriores dentro del CSEI, se han impulsado de la red CSEI y tiene varias ediciones ya, como digo, de varios años, ¿no? En alguna ocasión han sido bianuales, pero sí que tiene ya un recorrido, considerable. Y ahora, este año, queremos impulsar nuevos premios como estos dos. He introducido antes en la sección española el interés por la transferencia de conocimiento al ámbito industrial y queremos también impulsar premios de tesis industriales, mejor tesis industrial, ¿vale? Desde el capítulo de educación. Y también un nuevo premio que estamos impulsando, que esperemos que, si todo va bien, salga este año, el de mejor counselor, para motivar el trabajo que se hace en las ramas, que consideramos muy valioso porque coincido que son el futuro. Bueno, he tratado de hacer un resumen de todo el capítulo español y gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora sigo yo. Mi nombre es Ángela y os voy a hablar un poco sobre las ramas de estudiantes. ¿Puedes pasar? Vale, pues así un poco por encima, pues las ramas de estudiantes pues son un grupo de estudiantes dentro de una universidad que se unen para realizar actividades, ¿vale? Obtener nuevos conocimientos e intercambiar información con otros miembros. Además, están constituidas por una junta directiva, los miembros, y un profesor que realizará la tarea de consejero para ayudar a la rama a crecer y a realizar las actividades que se proponga. Además, estas ramas también tienen una pequeña subvención por parte de IECubo para realizar todas sus actividades. Bueno, ¿puedes pasar? Bueno, pues ahora hablamos. ¿Qué actividades se realizan en las ramas de estudiantes? Pues tenemos diversas actividades, tal como la de hoy, que es un webinar. Además, también se han hecho distintos webinars pasados. Mañana tenemos un webinar por parte de la rama de Sevilla de visión artificial. Y, por ejemplo, también podemos ver en las imágenes tanto un brazo robótico como un levitador ultrasónico que se ha realizado por parte de la UMH. También podemos ver que, bueno, pues se han puesto stands en diversas actividades porque las ramas también van a fomentar la tecnología. No solo hacen proyectos, actividades y webinars, sino también fomentan la tecnología para los niños. Y además también existen pues actividades más sociales que, bueno, se puede ver una imagen, no sé si la veréis bien, pero, por ejemplo, hizo la rama de Vigo y la UNED, bueno, hicieron una actividad dentro del área
del área oncológica de un hospital, entreteniendo a los niños con diversas actividades para hacerlas pasar un buen rato mientras les acercan la robótica y la electrónica, ¿no? Existen actividades de todo tipo, ya es dependiendo de cada rama qué tipo de actividades realizan. ¿Pasa? Bueno, y aquí ya entramos en los eventos para los miembros, ¿vale? Dentro de las ramas, pues existen este tipo de eventos que son congresos, que son, por ejemplo, estos dos que vemos son a nivel nacional, ¿vale? El primero de ellos es el SWIP, que este año iba a realizarse en Zaragoza, pero debido a la situación en la que nos encontramos, no se pudo realizar. En este congreso, bueno, nos encontramos alrededor de unos 60-70 estudiantes de todas las ramas y bueno, todos ellos asisten a unas charlas técnicas durante los 4 días en los que se realiza el congreso. Además, bueno, los estudiantes pueden compartir ideas y crean amistades entre ellos y además gente de otras ramas. Bueno, el segundo ya también es el IEDEI, que este es un evento que realiza la sección y en el que cada vez están más involucrados también los estudiantes. Aquí pueden ver cómo funciona tanto la sección como todo IEcubo, ¿vale? El último IEDEI fue también con región 8 y pudieron ver cómo funcionaba. Y además hay unas ciertas actividades también para ellos. ¿Pasa? Bueno, aquí ya entramos en los eventos más internacionales, ¿vale? Aquí podemos ver en la primera foto fue el SIP, ¿vale? Que, bueno, este año va a ser en Gotemburgo, no sé muy bien cómo estará el tema, pero si no recuerdo mal, a finales de julio, principios de agosto. Y bueno, se reúnen, no sé si en torno a unos 200, 300 estudiantes de todas las ramas de región 8 y suele ser un evento para todas las ramas y tanto, no solo ramas, sino también jóvenes profesionales. Y luego viene el WESIP también, ¿no? Un evento también de región 8 que es más para una de las zonas, ¿no? Aquí sí que es menos gente, pero también está enfocado tanto para jóvenes profesionales como para estudiantes. Y además que esto también favorece que los estudiantes puedan tener comunicación con otras ramas de fuera a nivel internacional y puedan conocer diversas culturas. Y IEcubo no es solo hacer proyectos, actividades, sino también conocer otro tipo de gente. ¿Pasa? Y bueno, y luego ya tenemos ciertas competiciones dentro de las ramas de estudiantes, que es a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos el eExtreme, que es una competición de programación que dura 24 horas, en el que suelen salir distintos retos y, bueno, puede participar distintos equipos de la misma rama, ¿vale? Siempre y cuando no pueden superar los 3 personas en el equipo, pero se pueden apuntar las que quieran. Y luego venimos, bueno, no podía faltar, sabiendo de qué va este tema, el Student Paper Contest. Esto está bastante bien porque aquí se incita a que las ramas envíen un paper, un artículo, a región 8, ¿vale? Esto está bastante bien porque así se puede conseguir que los estudiantes también se interesen por hacer artículos, por la investigación y que además su trabajo se vea, si salen entre los 5 primeros, se vea publicado dentro de eExplore. Entonces, lo que se hace es una competición dentro de la rama y luego el ganador entraría a la rama, entraría dentro de la competición de región 8. ¿Vale? Y esto es lo que, bueno, las competiciones más dentro de IEcubo a nivel internacional que se tienen para las ramas. Bueno, ya pasa. Bueno, esto es todo. Simplemente deciros que, bueno, estoy presentando por parte de Student Section Representative, ¿vale? Dentro del equipo y que estas son nuestras redes sociales. Cualquier pregunta, cualquier duda. Sé que casi todos los de aquí sois parte de IEcubo, pero a lo mejor hay alguno nuevo que a lo mejor está interesado en cualquier cosa que he dicho. Entonces, no dudéis en preguntarnos, ¿vale? Porque estaremos encantados de responderos cualquier pregunta por redes sociales. Y además por ahí podéis encontrar cualquier información también de las ramas y cómo uniros y todo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Os pongo la cámara para que veáis que cumplo la cuarentena y no llevo pantalones. Y aparte que tampoco me he afeitado, aunque no se nota mucho, porque no tengo bigote. Bueno, como bien aparece ahí, soy Arturo Medina, soy el actual
presidente o chair, como queramos llamarlo, de Jam Professionals España. Y vamos a hablar un poco de qué consiste esto de Jam Professional, porque seguramente lo escuchamos mucho, pero no tengamos muy claro de qué estamos hablando, ¿no? O sea que podemos comenzar. Bueno, ahí quería simplemente dejar mi correos por contacto y vamos a pasar al siguiente. Importante determinar, ¿no? ¿Qué es Jam Professional, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de rol juega dentro de Cubo? Pues una cosa importante es que Jam Professional es un affinity group y eso tiene significado en cuanto que un affinity group, digamos, es distinto a los capítulos, distintas sociedades, distintas a las secciones y demás, porque no cumple una naturaleza concreta en cuanto que se focaliza en un área tecnológica concreta o en un objetivo concreto, sino que tiene una naturaleza transversal. Al igual que Women in Engineering, que digamos tiene un denominador común, que es eso, el rol de la mujer en ingeniería, pero no se centraliza en, pues eso, en un capítulo de radiocomunicación o un capítulo de microondas, etcétera, ¿no? Entonces, Jam Professional es un affinity group y ese affinity group se implica transversalidad. ¿Y quién puede pertenecer a este Affinity Group? Pues son básicamente miembros de Cubo, cualquier que sea miembro de Cubo, que haya acabado su primer estudio universitario, su grado, licenciatura o lo que sea, hace menos de 15 años. Como siempre decimos, el rango que Cubo considera para considerarte ya profesional es bastante amplio, ¿no? No solamente es gente que empieza su carrera, sino que ya podemos hablar de pues, son gente que incluso que está haciendo doctorado, que ha terminado doctorado, que está ejerciendo incluso de profesor. O sea, tú podrías entrar incluso dentro del rango de ya profesional. Y bueno, esto es un poco el qué, pero lo importante y la misión y el objetivo que tiene Jam Professional y el porqué de su existencia, mi interpretación es que Cubo tiene un problema con la retención de estudiantes. Hemos repetido ya varias veces en esta sesión que los estudiantes son el futuro y evidentemente es cierto. Y sí que es cierto que cuando existe la transición de un estudiante que termina la carrera y tiene que incorporarse como miembro de IE, digamos, de pleno derecho, pues se pierde muchas veces a mucha gente, ¿no? Esto ocurre por diversos motivos. Yo personalmente pienso que siendo parte de una rama estudiante, pues tienes un nivel de colaboración y un nivel de conexión y de sinergia muy profundo con la gente de tu rama. Tienes eso, haces proyectos, los ves prácticamente todos los días, tienes una zona dentro de la universidad en la que puedes dedicar tiempo a hacer cosas de cubo, pero eso lo pierdes cuando acaba la universidad, ¿no? Entonces, pues te puedes ir de ciudad, cada uno tira para un ámbito laboral, algunos van a la empresa, otros van al mundo de la investigación. Entonces, eso se dispersa y se pierde esa conexión, esa fuerza que te unía durante el tiempo de la rama estudiante, ¿no? Entonces, hay que ofrecer algo más para evitar esa pérdida, ¿no? Y eso es una de las cosas con la que intenta lidiar Jam Professional, que no se pierda en ese hueco del paso de la universidad al mundo profesional. Y pues, sigue siendo un ámbito, un grupo de gente con el que tú te puedes seguir colaborando y con el que puedes seguir teniendo contacto a pesar de ya no estar estudiando, ¿no? Queremos mantener ese contacto y esa cohesión a pesar de la dispersión geográfica y a pesar de la dispersión laboral y todos estos problemas, ¿no? que hemos comentado. Y también ya, pues bueno, pues simplemente para que no sea un grupo de gente que hable y ya está, pues eso, también se busca, ¿no? que las actividades que se realicen pues vayan un poco enfocadas al enriquecimiento profesional de las personas, ¿no? Se hace mucho hincapié, pues eso, por ejemplo, hay muchas charlas sobre emprendimiento, hay muchas charlas sobre desarrollo profesional, entonces ese tipo de cosas que pueden beneficiar a una persona que se acaba de incorporar al mundo laboral. Ese es el tipo de actividad del que estamos hablando en Jam Professional. Y vamos a continuar. ¿Algún ejemplo de actividades? Pensaréis, bueno, en la primera foto es la de la cerveza. No siempre es así, ¿no? Pero bueno, es para que veáis que hay diversidad, ¿no? Por seguir un orden, ¿no? En el primer caso, pues esto era simplemente un meetup, como se conoce, asociado a la European Microwave Week, European Microwave Week, que hubo el año pasado. Entonces, pues simplemente para que la gente que acudía a este evento, este congreso multitudinario, que era precisamente en Madrid, pues que no fuese solamente la parte técnica, sino que los Jam Professionals pudiesen, después del congreso, conocerse y entablar relaciones en un contexto más relajado, ¿no? Que el hecho de las charlas y los talleres y demás, ¿no? Que eso siempre es un poco más complicado hablar con la gente y demás, ¿no? Aquí en la de la derecha, y además reconoceréis ahí a Pedro, aunque se ve un poco pequeñito, tenemos otro tipo de actividad que hacemos, que es el Jam Professional Tour. Y esto lo que hacemos básicamente es coger a 5 sus estudios, que están ya metidas en el mundo profesional, y hacemos una mesa redonda para que cuenten su experiencia a los estudiantes, ¿no? Con la idea de que
un estudiante cuando está acabando a lo mejor le tiene muchas dudas con respecto a su futuro profesional y también su futuro dentro de IE Cubo, de qué va a aportar IE Cubo y qué, digamos, por qué tendría que seguir en IE Cubo una vez que ya ha acabado sus estudios. Intentamos eso, ¿no? Arrojar un poco de luz desde la experiencia de gente en primera persona, qué les puede aportar, ¿no? Cómo han sido sus vivencias al empezar a buscar trabajo, al empezar a, pues, a desarrollar su carrera y cómo lo han vivido desde dentro de IE Cubo y en qué modo les ha beneficiado. La foto de abajo a la izquierda es similar a este mes donde hemos comentado, pero en este caso era internacional, era con gente de toda la región 8 y queríamos también eso, ¿no? Ver un poco de gente que ocupa posiciones de liderazgo en IE Cubo para que fuese, con la idea de que fuese inspirador para la gente de los estudiantes. No sé, joder, si hay personas que han llegado tan lejos dentro de IE Cubo y hacen cosas tan chulas, pues me molaría mucho seguir en ese camino. Y finalmente, también, pues en la línea de lo que hemos comentado antes, queremos hacer charlas para que la gente que son miembros de Young Professional y ya están trabajando puedan aportar esa experiencia tanto a otros profesionales como a los estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, esto es una actividad futura que todavía no se ha realizado y se realizará en formato webinar por la situación actual. Tenemos a Manu Ballesteros que nos hablará eso de desarrollo profesional, de cómo puedes tú, como miembro de Cubo, potenciar tu carrera y qué habilidades y qué aptitudes son las que más se valoran, ¿no? Entonces, eso es esa transferencia de conocimiento tanto entre los Young Professionals que nos enriquezca a todos como a los estudiantes para que estén motivados y vean el valor en continuar dentro de IE Cubo. Podemos continuar. Algunas ideas, ¿a qué retos nos enfrentamos? Hemos puesto aquí un mapa, un mapa de España, ¿no? Y uno de los retos con los que nos enfrentamos eso, es la distribución geográfica. Como decíamos, una vez que terminan los estudios ya pierdes ese foco principal en el que tú resuelves tu actividad y te dispersan, ¿no? Entonces, aquí lo que he representado son los miembros activos que tenemos dentro de Young Professional, que no somos muchos, somos en torno a 10. Entonces, pues se ve que hay muchos en Madrid, pero después el resto están uno o dos en Sevilla, otro en Granada, otro en Alicante, otro en Cartagena, otro que está en Reino Unido. O sea, al final es complicado que personas que no están viviendo en una misma ciudad tengan, pues eso, una colaboración sobre todo constante en el tiempo. Puntualmente a lo mejor sí que se consigue, pero que eso se perpetúe es complicado. También, aunque bueno, esto afecta a todos los miembros de Cubo, pero sí que para personas que se incorporan hace poco al mundo laboral, el tiempo es un problema. Hay gente que trabaja mucho, que está haciendo doctorados o que está, pues eso, simplemente empezando su carrera, entonces su tiempo libre no es del todo, no tienen todo el tiempo libre del mundo, con lo cual que dediquen su tiempo libre a Cubo también es un problema. Y también sobre todo desconocimiento. O sea, estamos ahora mismo en un estado en el que no hemos sabido transmitir suficientemente bien qué es Young Professional y qué valor puede aportar Young Professional, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una gran labor de decir, pues mira, esto existe, es muy sencillo ser miembro y, o sea, no hay motivo para no hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que todos son ventajas. ¿Qué estamos intentando hacer para solucionar este tipo de cosas? Pues eso, nos estamos intentando centrar mucho en temas de soft skills porque, dado la naturaleza transversal de Young Professional, pues a lo mejor es complicado que si tú das una charla sobre un tema muy concreto como son microondas, pues a lo mejor le interesa una pequeña parte. Sin embargo, los soft skills, pues a lo mejor entendemos que es una cosa más transversal y que puede servirle a más gente. Entonces, pensamos que es una forma de captar público. También hacer mucho trabajo con los estudiantes de divulgación, de promocionar lo que es Young Professional y también tener mucha colaboración en los eventos que se organizan. Comentaba antes Ángela, pues el SWIP que se hace todos los años, el IE Day, y también el SIP, ¿no? El Student Young Professional Congress, que es de nivel de región 8. O sea, pues tenemos que estar presentes en esos eventos y tenemos que tener actividad en esos eventos para, primero, dar a conocer y segundo, para mostrar valor, ¿no? Y para hacer talleres y dar charlas que hagan ver a los estudiantes que eso tiene un futuro y que eso tiene un valor para ellos y que les va a motivar a seguir adelante. Y también, aunque bueno, esto parece oportunista, ¿no? Pero sí que es cierto que estábamos apostando un poco, o íbamos a intentar apostar un poco por las actividades online, porque eso nos iba a permitir luchar contra esa distribución geográfica, que no fuese simplemente, pues vivimos en Madrid y los que vivimos en Madrid, pues lo tenemos más sencillo porque, bueno, es una ciudad grande y hay mucha gente y hay muchos eventos y hay mucha actividad, pero si hay un Young Professional que está solo en tal ciudad, pues es más complicado que llevar adelante un evento, ¿no? Entonces, de esa manera, atacamos esos problemas. Y podemos continuar. Y nada más, simplemente quería dejar aquí los contactos de nuestra junta directiva. Supongo que estas slides se pasarán, os llegarán en algún momento. Simplemente que tuvieseis ahí el contacto para que si en algún momento pues, tengáis alguna duda o queráis colaborar o queráis pues simplemente entrar en contacto, pues tenéis ahí los correos y nada, en cualquier momento nos podéis escribir. Vamos a pasar. Y ya pues por último la slide típica de redes sociales. Como somos millennials, ¿no? Pues queremos tenemos Instagram, tenemos esas cosas chulas que, bueno,
tienen más o menos valor según al que le pregunten, ¿no? Pero bueno, están ahí, le puedes echar un ojo y sí que ponemos información útil y creo que no perdemos nada por compartir la información ahí. Nada más, muchas gracias y espero hablar con vosotros pronto. Muchas gracias. Seguimos, sigo yo a Pedro. Continúa, continúa. Perfecto, pues voy a presentaros ahora el último de los grupos o de Operational Units, Organization Units, que tiene el IECubo, que es el de Women in Engineering. Yo evidentemente no soy una Women in Engineering, pero sí pertenezco a la asociación, a la parte de Women in Engineering. No solamente las mujeres pertenecen, como digo, a este grupo, también pertenecemos todos los hombres que creemos que las mujeres tienen que estar en una posición más relevante y tienen que tener su posición que le corresponde, digamos, por sus méritos y por su trabajo, más que por el tema de diversidad, género o cualquier otro tipo de característica distinta. En ese aspecto, como digo, yo pertenezco, por ejemplo, a lo que sería Women in Engineering y lo que intenta Women Engineering desde el propio IECubo, desde el board de directores del IECubo hasta las sociedades o las asociaciones o las ramas o los capítulos, es promover esa actividad de las mujeres. Todos conocemos que, en este caso, por ejemplo, como podéis ver en esa presentación, menos del 15% de estudiantes de grado de ingeniería son mujeres. Tenemos un techo, digamos, de cristal en el cual sigue habiendo menos de la mitad de mujeres y sobre todo hay muchas menos mujeres según va reduciéndose esa pirámide de liderazgo, de gestión como tal, y es necesario que también estén ahí, evidentemente. Hay menos mujeres en las convocatorias de proyectos elegidas, en los equipos de gobierno como tal, y tenemos que luchar en la línea de que esto, como digo, pues sea cada día más igualitario, no igualitario en sí mismo por ser iguales, sino igualitarios en el tema de promoción y de mérito, como comentaba antes. En esa línea, el IECubo pues, organizó hace ya bastantes años, a finales del siglo pasado, este grupo, digamos, de mujeres en ingeniería para promoverlo, en el cual, como digo, pueden estar hombres y mujeres pertenecer a este grupo como tal. Es la mayor organización mundial dedicada a promover, como decía antes, las mujeres científicas e ingenieras para que desarrollen su carrera profesional. Si pasa la siguiente transparencia, vemos que desde 1993 se empezó esta organización dentro del IECubo, se organizó un comité de trabajo y ha ido evolucionándose poco a poco. En 1999 se puso un costo para pertenecer a esta sociedad. Los estudiantes pueden ser gratuitamente, con lo cual os animo a todos los estudiantes a que elijáis la casilla también de Women Engineering, porque como digo, su coste es gratuito en este caso. Y para los miembros y profesionales tiene un coste de $25 el pertenecer a ella y promover la actividad. En 2001 aproximadamente había 3.000 miembros en el mundo, de esos en esta época podían ser aproximadamente 250.000 en el IECubo. En 2013 había 15.000 miembros y ahora mismo hay 20.000 miembros aproximadamente dentro de Women Engineering en el mundo como tal. Y paso a la siguiente transparencia, podéis ver un poco lo que sean números o actividades a grandes rasgos. Existen más de 900 grupos de Women in Engineering en el mundo como tal, en más de 100 países. España tiene un grupo de Women in Engineering también, que por desgracia hoy no puede estar aquí para presentaros esta presentación, la presidenta de este grupo Women in Engineering como tal, y también dentro de la sección española tenemos también esa misma representante y otra serie de mujeres que también participan y hombres que intentamos promover actividades en este grupo. Fijaos también, si veis en el mapa mundial del IECubo, perdón, sigue la misma, más de la mitad de lo que somos las Women Engineering en el mundo estamos entre región 8 y región 10. Europa es un 18%, Latinoamérica un 21% y Asia y región 10 es un 46%. Como decía también antes, hay más de 100 países y trabajamos en qué, sobre todo, trabajamos dentro de Women Engineering, hacer actividades como hacemos en el IECubo, pero intentando darle un peso mayor, una visibilidad mayor al tema de trabajo de las mujeres como tal. Talleres, networking, becas, premios, congresos internacionales de Women Engineering, temas de también formación de liderazgo, temas de soft skills, trabajo en equipo, desarrollo profesional, mentoring. Intentamos promover que las mujeres que tenemos, que son muchas y muy valiosas, sigan escalando, digamos, en ese punto, digamos, de trabajo dentro de nuestra sociedad de ingeniería como tal. Si pasa a la siguiente, vemos que los grupos de Women Engineering están imbricados dentro de cualquier grupo del IECubo. Como decía antes, tenemos un comité
del IECubo, del WIE Committee, del Women Engineering Committee, que pertenece, su representante mundial está dentro, también se sienta dentro del Board of Directors del IECubo como tal. Tenemos una región representante de región dentro del IECubo Women Engineering, en este caso en región 8, en la sección española, en los grupos de Affinity Groups y de estudiantes, y en los grupos, evidentemente, del Women Engineering. Tanto en este caso en región 8, como en las ramas de estudiantes, como en las secciones y capítulos españoles. Intentamos, como digo, promover esa visión. Hacemos actividades, como pueden ver en la siguiente foto, pues el año pasado, hace 2 años ya, perdón, en la reunión de la sección española en noviembre de 2018, se hizo justamente, en el 50 aniversario, se hizo una mesa redonda para patrocinar el tema de mujer en ingeniería. En ese caso ahí estaba Jesús Fraile, que es el que comentó, digamos, y dio las actividades. En ese momento era el chair de la sección española y coordinó esta mesa redonda de Women in Engineering como tal, aquí en Madrid, en Endesa. Y para acabar ya, pues también comentaros un poco los enlaces, como ha comentado ahora mismo desde John Professional. También está Facebook, está Twitter también, las redes sociales, está la web como tal y el correo. Y también os recomiendo que, si podéis, veáis este vídeo que os he puesto ahí, que es un mensaje de la representante, la presidenta de Women Engineering Mundial, que es irlandesa, en este caso está en región 8 en Irlanda, y es Lisa Lazar de Casunta. Igual tiene un vídeo que es muy motivante para el tema de poder trabajar ahí. Cualquier duda que tengáis podéis atacarme directamente a mí a mi correo, o como viene ahí en el correo de Women Engineering Spain, o como digo, por las redes sociales podéis seguir en esa línea. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Cairo, soy profesor en la Escuela de Ingeniería. Hola, Manuel, se corta. No sé, trato de ir un poquito más despacio. Bueno, ¿puedes pasar a la siguiente transparencia? Bueno, como os decía, quería decir que voy a hablar un poco, cambiando de tema, dar paso a hablar de las publicaciones científicas que hacemos dentro del IECubo, que es una de las partes importantes dentro de nuestra organización. Uno de nuestros propósitos es promover el intercambio de conocimiento y la investigación. Y hay los eventos, publicaciones que promueve IECubo, pues son una marca reconocida dentro de nuestro ámbito de la ingeniería eléctrica. Bueno, tenemos distintos tipos de formatos o de elementos. Tenemos revistas donde podemos encontrar también distintas denominaciones: journals, transactions, letters, magazines. Quizás hay que decir de estos pues que no hay grandes diferencias hoy en día entre lo que es un journal o una transaction. Quizás se deben las diferencias más a cuestiones históricas de sociedades en donde nacieron cada una de ellas, ¿no? Quizás IECubo siempre ha utilizado más la denominación transactions. Tenemos letters, que se refieren a publicaciones referidas a publicaciones más cortas y de innovaciones o resultados de investigación más punteros, resultados más incipientes, ¿no? Que requieren de una publicación más corta. Y bueno, como vemos ahí en la transparencia, pues tenemos distintos campos, ¿no? Dentro de lo que es el IECubo: ingeniería eléctrica, informática, biotecnología, telecomunicaciones, la sociedad de educación. Por supuesto, también tenemos revistas que veremos ahora en las siguientes transparencias. Otra forma de publicación son los congresos. En los congresos, pues vamos al congreso, nos reunimos allí, presentamos nuestros trabajos, pero esos trabajos que publicamos, pues también se publican, esos trabajos que presentamos también se publican en unas actas de congreso. El IECubo, pues como veíamos, organiza más de 1.200 congresos al año y tiene sus publicaciones a través de los proceedings de conferencia. Y bueno, no podemos olvidarnos que también una parte importante del IECubo es la publicación de libros, de manuales y de otros tipos de recursos.
¿Puedes pasar la transparencia, Pedro? Bien. Aquí un poco podemos distinguir, como veíamos antes, entre revista, congreso, ¿no? Y plantearnos, bueno, cuál es la diferencia entre un tipo de publicación y otro, ¿no? Ahora no veo las transparencias. Ahí están. Bueno, aquí decir un poco, así de forma general, aunque después a lo mejor hay casos en los que no se cumple, ¿no? Pero en general, los trabajos que se publican en revistas son trabajos más cerrados y más sólidos, trabajos completos, investigaciones completas y donde se puede, pues, normalmente encontramos unas conclusiones que son claras y que están fundadas y soportadas por datos a los que se ha llegado durante la investigación, que se pueden encontrar en el artículo. Suele haber una revisión del estado del arte más detallada y más profunda. Y bueno, yo diría que en este caso lo que tenemos sobre todo los autores es una visibilidad a más largo plazo y una posibilidad de tener referencias en nuestros trabajos mayores, porque allí otros autores pueden encontrar pues mejor descrito nuestro trabajo, ¿no? A diferencia de esto, en lo que encontramos normalmente en congresos y lo que enviamos a congresos para publicar son trabajos que tenemos en marcha, donde estamos mostrando pues alguna experiencia parcial, pero digamos no es un trabajo completo, cerrado. A veces está en un estado más inicial, otros en un estado más avanzado, pero digamos no vamos a publicar todo. Lo que buscamos normalmente en un congreso es feedback, es interacción. Otros van a ver nuestro trabajo y que nos digan pues, qué les parece. A veces vamos buscando trabajo relacionado, vamos buscando que nos den información. Yo, para los que os planteáis un poco empezar a escribir a lo mejor vuestro primer trabajo de investigación o viendo algo para un congreso y queréis enviar algo a una revista, os recomendaría, tenéis ahí un enlace que es un documento del IECubo, una especie de manual para escribir para congresos y revistas. Ahí se tratan temas de ética, temas de cómo buscar la revista adecuada, cómo la pares, etc. No te oímos, Manuel. Se te pierde la voz, Manuel. Sí, la perdemos. Tener un poco ancho de banda. Bueno, si no... Si no, cambia al siguiente ponente y luego si podemos, si no, lo metemos después, aunque sea más tarde. Sí, vale. Pues luego dejamos esta pendiente para si recuperamos a Manuel. Y esta. Y ya pasamos con Martín. Una referencia bastante breve. Sí. Tanto Manuel como Martín están en Vigo también, con todos los de Vigo. Hola. Sí, ahora bien, ¿no? Sí, sí, Espero por lo menos. Perfecto. Bueno, yo soy Martín Llamas, soy también de la Universidad de Vigo y he sido hasta hace 3 años vicepresidente de publicaciones dentro de la Sociedad de Educación del IECubo. Entonces, yo os voy a mostrar ahora las publicaciones de revistas que tenemos dentro de la Sociedad de Educación. Pedro, cuando quieras me puedes poner la siguiente transparencia. Estas son básicamente, ¿no? las 3 principales publicaciones que tenemos en la Sociedad de Educación. Están las Transaction Education, que ha sido la clásica, la de toda la vida, la que ha estado ahí pues prácticamente desde la fundación de la Sociedad de Educación. Luego tenemos también la Transaction of Learning Technology, que fueron lanzadas hace un par de años, no, hace ya bastantes años, conjuntamente con la sociedad, con la Computer Society,
y que desde hace 2 o 3 años las llevamos en solitario la Sociedad de Educación. Entonces tenemos básicamente 2 enfoques dentro de revistas. Tenemos por una parte Transaction Education, que está más enfocada a lo que es el campo educativo, más desde el punto de vista pedagógico, por así llamarlo, educacional, y tenemos Transaction or Learning Technologies, que está más centrado en la parte tecnológica, en la parte de cuáles, digamos, las herramientas, tanto software como hardware, que soportan pues, todas las tecnologías de aprendizaje. Y luego tenemos otra que es IECubo Rita, que es la revista iberoamericana de tecnologías del aprendizaje, que hemos lanzado desde aquí, desde el capítulo español de la Sociedad de Educación, y que, bueno, pues digamos que como su ámbito sería un poco la unión de estos 2 que acabo de comentar, de Transaction Education y Transaction Learning Technologies. Cuando puedas, Pedro, me pasas a la siguiente. Transaction Education, el actual editor en jefe es el doctor John Mitchell de la University College of London en el Reino Unido. Todas las revistas, la manera de medir su impacto y por lo tanto su calidad, por lo menos a efectos de currículum aquí en España, es ver cuál es su factor de impacto dentro del Journal Citation Report, y dentro de, más que nada, más que el factor de impacto, es ver dentro de su categoría en qué parte está clasificada, y esa clasificación se divide en cuartiles, es decir, en tantos por ciento, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, que Transaction Education tiene un factor de impacto, como pone ahí la transparencia, de 2,274, bueno, pues quiere decir que sí tiene un buen impacto. La cuestión está en cómo está clasificada dentro de las mismas revistas, las revistas de su misma categoría. El Journal Citation Report tiene varias categorías en donde va clasificando las distintas revistas. Transaction Education está clasificada en Education y Scientific Disciplines and Engineering and Electric and Electronic. Y dentro de estos está en el Q2. Q2 significa que está en el cuartil 2, es decir, que está dentro de del 50% de las mejores publicaciones. Entonces yo os he dejado ahí 2 enlaces para que podáis ver cuál es en concreto el ámbito, los objetivos y el alcance de esta revista, y también dónde se encuentra el sitio dentro del IEEE Explorer. Transaction Education era editada pues tradicionalmente en papel, pero ya a partir de este año ya va a ser solo electrónica. Si puedes pasar a la siguiente, Pedro. Esta es Transaction Learning Technologies, que el editor en jefe es el doctor Mark J.W. Lee de la Charles Sturt University en Australia. Su factor de impacto, como veis, también es parecido al que tenemos de Transaction Education. Es un 2.315, está en el Q2, pero el Journal Citation Report tiene 2 ediciones. Una que está más centrado en temas científicos, tecnológicos, que es digamos, la edición de ciencias, y tiene otro que es más centrado en, digamos, en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, curiosamente, Transaction Learning Technologies, que es una revista más tecnológica, resulta que obtiene una calificación similar dentro de lo que son los cuartiles, está dentro del 50% de las mejores revistas en su categoría, pero dentro de otra categoría distinta de la que es Transaction Education. Pero como decía, curiosamente, está en el primer cuartil, es decir, entre el 25% de las mejores revistas, dentro de lo que es el Social Science Edition, dentro de lo que es en ciencias sociales, dentro de la categoría Education and Educational Research. Y digo curiosamente porque justamente la parte que, digamos, la revista está más enfocada de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a ciencias sociales, como puede ser Transaction Education, porque es más, digamos, de la parte educacional, esa revista está justamente solo en la parte de ciencias, no tiene para nada en la de ciencias sociales, y la que está más basada en tecnología resulta que está incluida en la de ciencias sociales. Bueno, curiosidades de la vida.
Tenéis ahí los dos enlaces donde podéis encontrar más información sobre el alcance y el ámbito tanto de esta revista como también el sitio web dentro de IEEE Explorer, ¿no? Hay que comentar que esta revista ya nació siendo completamente electrónica, por lo tanto todas las revistas que tenemos dentro de la Sociedad de Educación son electrónicas. La siguiente transparencia, Pedro, sí. Y ahora tenemos IEEE Rita, que es una revista iberoamericana de tecnologías del aprendizaje. Yo soy su actual editor en jefe, bueno, y hasta ahora el único, ¿no? Desde su fundación. La lanzamos Manuel Castro y yo hace ya bastante tiempo. Y bueno, estamos esperando a ver si nos incluyen, si incluyen a la revista en el Journal Citation Report, y estamos digamos, en una sala de espera, por así decirlo, en donde ya Clarivate, que es quien lleva todo el tema del Journal Citation Report, pues admite que está bajo estudio para ser incluido en el JCR. Y esa sala es el Emerging Sources Citation Index. Pero aparte, aunque existe este índice, el JCR, que es el que normalmente se tiene en cuenta efectos curriculares, de un tiempo a esta parte está cobrando también más importancia el estimado Journal and Country Rank, el SJR, que es más desde el punto de vista europeo, y en ese sí estamos indexados, sí está RITA indexado, y está en el cuartil 2, con un SJR, con ese ranking del 0,23. Bueno, como comentábamos antes, esto es lo que hay en cuanto a si uno quiere publicar en una revista, pues actualmente el currículum, todo lo que es la carrera universitaria al menos, pues se basa en qué cuartil está la publicación donde tú publicas, lo cual hasta cierto punto no tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que hay. No tiene mucho sentido por una razón. Si tú publicas, por ejemplo, un artículo en un año determinado, lo que cuenta es justamente el JCR de ese año. Cuando el JCR está calculado sobre las citas que reciben todos los artículos de esa revista de los 2 años anteriores, con los cuales, digamos que tú te estás, digamos, favoreciendo de un ranking que ha sido labrado gracias a las publicaciones de 2 años anteriores, no justamente de la tuya, ¿no? La tuya tendría que ser el JCR del año siguiente y del posterior. Y luego, bueno, otra cosa es que tú puedes publicar en una revista de alta calidad, pero a lo mejor tu publicación no es tan de alta calidad. Entonces, cada vez está cobrando más importancia dentro de lo que es la carrera universitaria el tener en cuenta no solo dónde publicas, no solo el cuartil de la publicación de la revista donde tú has publicado, sino también el número de citas que recibe tu publicación. Bueno, al igual que en las otras, podéis encontrar aquí cuál es el ámbito con más detalle en ese enlace y también su sitio web en IEEE Explorer. Comentar que también es una revista electrónica, pero su particularidad, si puedes pasar a la siguiente transparencia, Pedro, es que inicialmente nació como una publicación en español o portugués. Con el tiempo, bueno, es en español o portugués previamente y luego digamos que se traduce al inglés. ¿La idea cuál es? La idea es que gente que a lo mejor no controla muy bien el inglés, pero sí tiene una buena idea para publicar, tiene un buen trabajo para publicar, se siente más cómodo, digamos, explicando todo su trabajo en su lengua materna, como es español, como es portugués, pues puede enviar su trabajo en español o en portugués, ser revisado en estos idiomas y ser aceptado en estos idiomas. Una vez que es aceptado, que tú ya sabes que el trabajo es bueno, bueno, el siguiente paso es que lo traduzcas a inglés. Y ahí lo único que se te va a mirar es si realmente, digamos, la traducción está bien hecha, ¿no? El aspecto técnico ya ha sido revisado antes y no se va a volver a revisar. Eso, digamos, es como nació esta revista, pero a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Esto es así, tenemos en inglés, es, digamos, la revista que está en el IEEE Explorer y es lo que el IEEE Explorer
es el almacén donde se encuentran todas las publicaciones del IEcubo. Y bueno, la que está indexada es la versión en inglés. Con el tiempo hemos evolucionado y claro, en el IEEE Explorer, para poder acceder a esta publicación, tú necesitas ser socio del IEcubo. Es decir, tienes que pagar, o tu institución, que es lo normal en las universidades españolas, o tu institución pagar una cuota para poder acceder a todas las publicaciones que hay ahí. Entonces, nosotros evolucionamos y desde siempre nosotros tuvimos que la versión español o portugués era abierta. Bueno, pues nosotros mantenemos para cada artículo publicado, encerrado dentro de IEEE Explorer, mantenemos siempre una versión en español o portugués, dependiendo de, digamos, de la versión original que nos hayan enviado. Y luego, además, pues como decía antes, ha evolucionado. Hay gente que, bueno, pues lo que hace es enviarlo directamente en inglés y se puede revisar directamente en inglés, pero para mantener este aspecto de, digamos, de difusión dentro del ámbito latinoamericano, exigimos que luego, una vez aceptado en inglés, pues tenga una versión bien en español, bien en portugués. Y así siempre mantenemos, digamos, lo que es la propia revista dentro de IEEE Explorer, que está en inglés, y siempre una versión en español o portugués que es abierta. Eso no hay que pagar nada y está completamente accesible y que podéis ver en este enlace. También otra de las particularidades que estamos comentando y que estamos de alguna manera fomentando es que el IEcubo, en términos generales, permite siempre el poder publicar la ampliación de un trabajo que previamente hayas presentado en un congreso. Como antes comentaba Manuel, normalmente en los congresos tú lo que haces es publicar, digamos, el trabajo que vas haciendo, pero no un trabajo que has terminado. Lo que buscas ahí más que nada pues es ver en qué grado de desarrollo está tu trabajo, el poder compartirlo con los demás e incluso el poder, digamos, tener ideas que te puedan proporcionar tus colegas dentro de ese congreso. Bueno, pues eso, aunque en términos generales lo acepta todo el IEcubo, hay luego pocas revistas que en la práctica lo lleven a cabo. Nosotros sí, está siendo una seña de identidad de los últimos años el que admitimos cualquier trabajo que haya sido presentado y que haya sido, por lo tanto, publicado en una conferencia, admitimos una versión extendida de ese trabajo que al menos tiene que tener un 30% de material nuevo. El título también tiene que ser distinto, el astra distinto. Y eso, bueno, pues lleva a tener una serie de colaboraciones, con una serie de conferencias y que además, digamos, que la gente empieza a pensar un poco más en un ciclo de vida de lo que es una investigación y por lo tanto también su correspondiente publicación, ¿no? Yo tengo un trabajo de investigación, las ideas preliminares lo puedo ir publicando como working in progress, luego puedo ir ya con trabajo más desarrollado, irlo publicando también en conferencias como full paper y luego finalmente cuando ya lo acabe, ya lo tenga completamente validado, completamente, digamos, sedimentado, pues ya puedo publicarlo en una revista, ¿no? Eso es un poco la idea. Y ya por último comentar, por lo tanto sois bienvenidos también a publicar en IEEE Rita. Y si haces el favor, pasas a la siguiente transparencia porque comentar, hay una revista que dentro del IEcubo está teniendo ahora mucho impacto, que es el IEEE Access, que veis que tiene un factor de impacto en el JCR del 4,098, está dentro del Q1, y es una revista multidisciplinaria. Lo que es nuestra sociedad, la sociedad de educación, va a tener una sección dentro de esta revista, que creo que está prevista para abril, pero mientras cualquiera podemos enviar a esta revista, ya que es multidisciplinaria, admite cualquier tema dentro de lo que es el IEcubo, o dicho de otra manera, cualquier tema de cualquier revista del IEcubo. Su particularidad es que es Open Access, entonces es Open Access para
digamos, el público en general. Pero la diferencia fundamental es que el autor tiene que pagar. Las revistas que yo he explicado antes, tanto el Transaction Education como el Learning Technologies, como IEEE RITA, normalmente no hay que pagar, salvo que te pases de un número establecido de páginas, que es una medida más que nada para que la gente se circunscriba pues, a una serie de páginas, que normalmente creo recordar que ahora están entre 10 páginas, antes eran 8, ahora son 10. Bueno, esas revistas obviamente para poder tener acceso a ellas, como la mayoría de las revistas del IECubo, tienes que ser socio del IECubo, del IEEE Explorer. IEEE Access, pues no hace falta ser socio. Puedes acceder desde cualquier sitio. El problema está en que, bueno, digamos, el factor económico se le pasa al autor y es bastante caro. Es $1.750 y si eres socio de una sociedad del IECubo, como en este caso puede ser la Education Society, pues tienes un descuento del 15%. Decir también que cualquiera de las otras revistas, Transactional Education, Transactional Learning Technologies o IEEE RITA, puedes hacer que tu paper también sea Open Access, pagando exactamente la misma cantidad. Digamos que la ventaja de IEEE Access es que además tiene un tiempo de revisión muy corto. Normalmente en 1 o 2 meses te dan la respuesta. Y eso es algo de agradecer porque muchas veces cuando tú envías un paper a una revista, pues el tiempo de revisión a veces es muy, muy grande, ¿no? A lo mejor te dan 3, 4, 5, 6 meses y desgraciadamente algunas veces más. Aunque bien es cierto que cada vez todas las revistas lo que tratan es de reducir este tiempo. Pero bueno, es, digamos, una particularidad que tiene esta revista, IEEE Access, que es muy buena para los autores porque nos permite que siempre que enviemos algo en un tiempo muy corto podemos tener la respuesta si vale o no vale y si vale, pues realmente tenerlo publicado. Y recordar eso, que a partir, creo que es, pues en este mes será, entre este mes el que viene, habrá una sección dedicada a educación, en el cual colabora la sociedad y que, bueno, por lo tanto se facilitará también más la publicación de papers relacionadas con temas de nuestra sociedad. Y nada más, animaros a publicar, es algo que en algún momento hay que empezar y que si tenéis cualquier pregunta o cuestión, pues podéis contar conmigo en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. La parte del artículo para conferencias la voy a comentar yo. Soy Pedro Plaza, ya me conocéis. Antes de nada, y por las horas que son, os comento, si se cortase e interrumpiese la conexión por Webex, os mando un correo y la continuamos por Meet de Google, ¿vale? Que hice una reserva de un par de horas en el Webex y ya nos estamos quedando un poco cortos, pero tenemos plan B. Bien, volviendo al tema, los artículos de conferencias, las conferencias que mueve o que promociona la Education Society son estas 5 que veis. En primer lugar, Frontiers in Education, que se centra en los temas educativos y en esas barreras que tienen los educadores para el proceso de aprendizaje. Luego también tenemos Educon, que es el segundo estandarte de la Sociedad de la Educación, es Global Engineering Education Conference, donde se aunan temas más transversales. Tenemos temas de educación en ingeniería, pero más transversales. A continuación está el TALE, que es International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, que tiene una componente un poquito más técnica. En cuarto lugar está EduNINE, que es World Engineering Education Conference, que es como más global, en la ingeniería más global. Y por último, LWMOOCs, que es Learning with MOOCs, y esta conferencia se centra sobre todo en los aspectos de aprendizaje
usando las herramientas de los cursos masivos online y abiertos. Hablando de artículos para conferencias, igual que ha comentado el profesor doctor Martín Llamas, que los tiempos de espera para publicaciones en revistas pueden ser un poco complicados porque suelen ser tiempos largos. Cuando se quiere publicar para conferencia tenemos la casuística contraria, el tema de las famosas deadlines o las fechas. Si no llegamos a fecha, no vamos a poder ser capaces de hacer la publicación. Y hablando sobre estas fechas, ¿a qué se debe? Los pasos normales en una publicación de conferencia son estos tres que veis. En primer lugar, se suele pedir un resumen, que tiene una fecha límite. Después de recibir la aceptación de ese resumen y ver que hemos pasado esa primera etapa, tenemos la propuesta de revisión del artículo para revisión. Y eso también tiene una fecha límite. Si excedemos esa fecha límite, no seremos capaces de continuar el proceso. Y ya por último, nuestra versión final del artículo. Si nos han aceptado el resumen, nos han aceptado la revisión, el artículo para revisión, entonces tendremos una última fecha para presentar nuestro artículo definitivo. Entonces, ojo con estas fechas límites o deadlines. Luego, otro aspecto importante de conferencias que se diferencia a revistas es que nosotros publicamos nuestro artículo en los proceedings de la conferencia, pero tenemos que ir a presentarlo, tenemos que ir a hablar en público y exponer nuestro trabajo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que hacemos un montón de networking, conocemos a mucha gente que es afín a nuestro trabajo o que podemos descubrir que tienen inquietudes similares a las nuestras y podemos desarrollarnos a nivel profesional, a nivel educativo y ver que no somos los únicos que estamos estudiando en un campo. Y ya, gracias por vuestra atención y doy paso al compañero profesor doctor Elio San Cristóbal para que os presente la estructura de un artículo. Bueno, hola, buenas a todos. Me ha tocado la parte de la estructura de un artículo. Primero es la parte más complicada de los artículos, es primero el grado de frustración que uno tiene que aguantar a veces, porque escribir no implica que te lo publiquen. Como ha comentado Martín, hay diferentes cuartiles de revistas, dependiendo del cuartil en el que está, es mucho más complicado publicar o no. Y por tanto, cuando nosotros escribimos, tenemos que tener en cuenta que podemos tener un rechazo. Ese rechazo no implica nada malo, simplemente que tendremos que buscar otra revista o retocar ciertas partes de los revisores nos han comentado para mandarlo a otra revista que se parezca y a lo mejor de igual cuartil o menor cuartil, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de revistas, hay diferentes tipos de revistas, dependiendo del trabajo que estemos realizando, bien de ingeniería junto con educación, de ingeniería técnica completamente, o bien algunos magazines que te permiten hablar un poquito más de temas un poquito más sencillos, aunque tienen que ser muy fuerte el componente que trabajemos. Como ha comentado mi compañero Manuel Caeiro, para publicar en una revista el trabajo tiene que ser sólido, tiene que ser sustentado y tiene que tener un buen estado del arte que nos indique o que nos dé la sensación de que podemos aportar algo a ese estado del arte o a algo que falta o reforzar alguna hipótesis que se había planteado anteriormente en algún otro artículo, ¿de acuerdo? Pasa, Pedro. Pedro. ¿Ves la siguiente, Elio? Pasa. ¿No veis la siguiente? No. Ahora sí. Vale, gracias. Simplemente os he puesto varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, tenemos que comprobar la revista en la primero tenemos que seleccionar la revista donde queremos publicar. Para ello tenemos que ver si lo que nosotros queremos contar en el artículo corresponde con el scope o con los temas que cubre la revista. Esto es importante. También una vez que comprobamos que el scope coincide con lo que queremos desarrollar, tenemos que tener en cuenta buscar artículos similares en revistas, en esa revista o en revistas similares y ver
cómo han ido estructurando ellos su información, es decir, si han utilizado metodologías, por ejemplo, en el tema de experimentación, si vamos a ir a educación, tenemos que tener cuidado en cómo vamos a experimentar, es decir, cómo vamos a mostrar luego los resultados, si se van a hacer encuestas, si se van a hacer por hitos. Antes se utilizaban mucho las encuestas, ahora en muchas revistas de educación las encuestas no son tan importantes y solo son importantes en el caso de que utilicemos un gran número de individuos a los que hacemos la encuesta, ¿de acuerdo? También es importante recopilar esos artículos y usarlos como referencia. Lo que no vale es referenciarlos porque sí, es decir, tengo que buscar que algo del contenido que yo voy a tratar se puede referenciar, hace referencia a esos artículos, ¿de acuerdo? No puedo coger un número de artículos que quiera, ponerlos y ya está. Tienen que hacer referencia a lo que yo estoy contando. ¿De acuerdo? También es importante, aunque lo voy a comentar luego, que veáis las fechas, es decir, cuanto más reciente sea el artículo, mejor, porque da una sensación de ser más actual, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, Pedro? El siguiente es un poco la estructura que suele tener un artículo. Primero es un título, el título tenemos que intentar que sea llamativo o que llame la atención. Un abstract, el abstract es importante ya que debemos resumir brevemente el trabajo, pero que enganche a los revisores, es decir, que sepan claramente qué vamos a tratar en el abstract. Unas palabras claves, son importantes las palabras claves porque van con el scope de la revista, es decir, qué elementos o qué palabras estoy utilizando y que van dentro del scope y van dentro de mi trabajo. Es importante una introducción a un estado del arte. Para mí es importante en el sentido de que un estado del arte, e incluso ha habido artículos que solo eran una revisión de todo lo que existía actualmente en un tema. Es importante porque tenemos que ver que tenemos conocimiento del estado, de la situación actual del campo en que estamos hablando, de buscar el elemento que le falta o que queremos reforzar de ese estado del arte y plantear nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Para mí esa parte también es muy importante, con muchas referencias y, como he dicho, referencias que hagan que, vamos, que sí que realmente tengan algo que ver con lo que estoy comentando en el artículo. ¿Pasa, Pedro? La siguiente es un desarrollo. El desarrollo ya lo tengo que dividir en varias partes. Puedo hacer un análisis de requisitos, el diseño, la implementación de mi solución, pero todo ello debe cumplir los objetivos que había puesto en la introducción o que quería cubrir en mi trabajo. Y tienen que estar, como ha comentado Manuel, en muchos casos tienen que tener unos datos sólidos que permitan luego llevarme a través de una experimentación, llevarme a esos resultados, ¿de acuerdo? Que voy a poner posteriormente en el artículo. Resultados y conclusiones es también muy importante. Indiquéis que habéis cubierto todo lo que queríais, los objetivos que habíais propuesto en el artículo, cómo lo habéis hecho, qué datos sustentan eso y posteriormente, por último, unas referencias. Como pongo, que no sean muy lejanas en el tiempo, que sean coherentes con el trabajo y tener un número razonable de ellas. Es decir, no me vale con tener 5 o 10. En algunos casos, en artículos de estado donde se evalúa el estado del arte de un determinado campo, se llegan a tener 40 o 50 referencias. Es importante. Y también tener una metodología de trabajo. La última, ¿pasa? Vale. La siguiente ya simplemente consejos. Para mí una parte importante es determinar el tipo de artículo que voy a realizar y la revista a la que lo voy a mandar. ¿Vale? Demostrar para mí que nuestro trabajo aporta algo o refuerza algún trabajo relevante o una carencia existente. ¿Vale? Y otra cosa importante, el contenido debe ser legible y bien estructurado. Es decir, podemos también acompañarlo de imágenes, de tablas, etcétera, pero tampoco, para mi gusto, llenarlo solo de gráficos y tablas, ¿de acuerdo? Y por último, que tenga unas referencias adecuadas y suficientes. Como os he comentado, son unas guías, pero lo que también tenéis que tener en cuenta es que la idea sea fuerte, sea sólida, que se apoye en unos datos
que siga un guión, es decir, unos objetivos, el desarrollo de esos objetivos, que voy cumpliendo esos objetivos y los resultados. Y como os digo, sí, a veces la suerte viene la primera vez que se manda y otras veces cuesta publicar. Así que os animo a que lo intentéis. Muchas gracias, Helio. Ya para finalizar con esta sesión, vamos a proponeros un reto a todos los que habéis asistido a esta sesión y os habéis mostrado interés en ella. Y es, imagina la temática de tu artículo, analiza el estado del arte de dicha temática. Esto lo podéis hacer con la base de datos del eExplore, como os ha comentado Martín o también ha comentado Helio y hemos comentado un poco entre todos. Y luego, por último, prepara el contenido de tu artículo. Si queréis, lo que podemos hacer nosotros es aconsejaros. Nos podéis decir la idea que tenéis y cómo queréis construir vuestro artículo y os podemos orientar un poco. A pesar de ello, el contenido de esta presentación os la mandaremos por correo electrónico y publicaremos el contenido de esta sesión en las redes sociales. Entonces podéis trabajar más adelante en ello. Por último, nos gustaría que cumplimentaseis la encuesta de fin para poder valorar el contenido de la conferencia y ver qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que ha sido más llamativo y demás para poder mejorar. Y aprovechar también para mostraros las siguientes sesiones que hay en la siguiente semana, que se organizan desde la rama del IEcubo de la UNED. Que son el lunes introducción a Arduino, martes hay una mesa redonda de la mujer en ingeniería, retos actuales. El miércoles, perdona, tenemos introducción a FPGAs, primeros pasos en el diseño microelectrónico y por último el jueves tendremos una introducción a Raspberry Pi. Con esto finalizamos la sesión. Queremos daros las gracias por haber participado en esta sesión. Si tenéis cualquier duda, ahora yo creo que todavía tenemos tiempo para que planteéis dudas y aprovechéis que tenemos un grupo de profesionales bastante importante al que le podéis plantear tanto dudas del IEcubo como dudas de publicaciones y demás. Entonces, si os animáis ahora a preguntar, cualquier pregunta es bienvenida. Sí, hola Pedro. Hola. Yo soy Fernando de la rama de la UBIGO. Sí. Tenía una pregunta que creo que fue Óscar el que habló de ello, sobre el tema de las iniciativas del IEcubo para doctorados industriales. Si podía hablar un poco de ello o dónde buscar información. Vale, Manuel Cairo al final creo que ha perdido la conexión, pero igual nos pueden ayudar. No, ¿es para Óscar o...? Sí, para Óscar. Sí. ¿Cómo te llamabas, perdona? Fernando. Soy Fernando. Fernando, vale, Fernando. Sí, a ver, hemos comentado el tema de los doctorados industriales. Es una propuesta que está en un estado muy inicial. La propusimos en enero, en la primera reunión de la sección, y es un poquito la línea. A ver, la estamos estudiando todavía no tenemos un portal, digamos, donde poder aplicar, ¿no? Pero te doy un poquito más de información. La intención que tenemos es, dentro de las membresías, digamos, todos los miembros que son de academia y todos aquellos que son de industria. Entonces, lo que pretendemos es intentar digamos, unirlos a través de los capítulos para establecer líneas de interés. Un miembro de academia que esté asociado a un capítulo con un miembro de la industria que sea doctor y asociado a un capítulo, se presupone que tienen intereses en común. Entonces, lo que pretendemos hacer en la sección es hacer de bisagra, poniendo en contacto a aquellos miembros que tienen estas líneas de interés, ¿de acuerdo? Luego también lo que estamos haciendo es tratar
de hacer un acercamiento a las universidades en cuanto a los programas de doctorado. Sabes que las tesis industriales al final tienen que ir adscritas a un programa de doctorado y tiene cada uno su normativa en algún aspecto, algunos tienen una normativa particular. Entonces lo que habíamos pensado es empezar con algunas universidades en concreto que se prestaran a empezar con este tema de los doctorados industriales. Tenemos en la directiva a varios miembros de universidades que se han ofrecido también a colaborar en esto y tienen mucho interés. Pero dada la situación que tenemos ahora de esto que estamos pasando, pues no hemos podido avanzar demasiado. Pero esperemos que de aquí al verano pues esta situación se normalice un poquito más y podamos avanzar en esta línea. Y encantado de darte más información de doctorados industriales. Como bien sabes, también lanzaremos un premio de mejores tesis industriales. Vale, Gracias. muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de los que os habéis registrado? ¿Alguna duda en particular de publicaciones o...? Bueno, pues de todas formas, como tanto los compañeros de la sesión han ido compartiendo sus diferentes modos, vamos, sus diferentes contactos y demás, os vamos a mandar a todos la presentación en PDF para que tengáis todos esos datos y no tengáis que estar recuperando la transparencia, haber hecho una captura y demás. Y que sepáis que nos tenéis en la web que aparece en la pantalla. Si queréis contactar con la rama de estudiantes del IECUBO de la UNED, que estamos encantados en hacer este tipo de actividades y otras y colaboraciones, como se ha comentado a lo largo de la sesión, contactad con mi correo peplaza@iec.uned.es y que nos busquéis también en redes sociales. Estamos con Facebook, Twitter y YouTube. Muchísimas gracias a todos por haber sido parte de esta sesión y esperamos veros en próximas sesiones futuras. Muchísimas gracias, hasta pronto. Venga, gracias a todos, un abrazo. Un abrazo.